Buenas noches, compañeros y compañeras. He querido hacer esta presentación muy breve sobre algunos apuntes que he pasado a limpio sobre el tema de evaluación de desempeño, que sé que es un tema sensible al interior de Ecopetrol, sobre el cual tenemos muchos reparos, muchas críticas frente a la herramienta, de la forma como es usada por Ecopetrol y por algunos jefes para discriminar, y pues quisiera compartirla con ustedes a través de esta pequeña presentación y que espero que sea de utilidad para todos y para todas ustedes. Eh, lo primero es que el objetivo de la evaluación de desempeño, según lo dice la última guía, que de por sí hay que señalar que es una guía unilateralmente hecha por Ecopetrol, sin conversaciones con el sindicato, que las poquitas mejoras que se le habían podido hacer en un pasado reciente fueron producto de la insistencia del sindicato, pero que esta ha sido una guía que Ecopetrol se ha negado a conversar con la organización sindical, eh, a pesar de que es un tema que afecta a los trabajadores sindicalizados. Pero también aquí es necesario precisar que es una guía que se aplica a los 9.000 trabajadores de la empresa, de los cuales alrededor de 3.500 son trabajadores sindicalizados, es decir, aún cerca de las dos terceras partes de los trabajadores de Ecopetrol no son sindicalizados. Por eso la invitación a que sigamos sumándonos a la organización sindical para poderle dar a la misma más fuerza y más capacidad de negociación en estos temas que son tan sensibles para los trabajadores. Pero el objetivo de la evaluación de desempeño, según la guía de Ecopetrol, es evaluar el trabajo de las personas que prestan sus servicios en la empresa con el fin de motivarlas, desarrollarlas, incrementar su compromiso con la organización, reconocer el aporte e incentivar que todos los trabajadores de Ecopetrol hagan uso de sus capacidades y conocimientos en beneficio de la organización. Pues bien, estamos viendo que en muchas ocasiones no están motivando a los trabajadores, ni mucho menos desarrollándolos, ni incrementando su compromiso, por el contrario, los están desmotivando, persiguiendo. Hay ocasiones en que los trabajadores sienten que hay un acoso laboral, una discriminación antisindical, y lo vamos a ver aquí con ejemplos claros y evidentes de la vida real de la reciente evaluación de desempeño. Es decir, que aquí el principal objetivo de la guía no se está cumpliendo. Una cosa es lo que diseñan y otra cosa es lo que aplican los jefes. En el acuerdo de escalafón, como la herramienta de la evaluación de desempeño tiene un impacto en el escalafón, nosotros, fue producto de muchas horas de discusión, fue producto de muchos días de diálogo para poder llegar a este importante aparte que yo creo que es necesario que lo releamos y lo tengamos en cuenta. Y es que según el acuerdo de escalafón dice, teniendo en cuenta que la aplicación de este procedimiento se sustenta en parte por el resultado de la evaluación de desempeño, como parte integral de este acuerdo, las partes declaran que la aplicación de dicho proceso, es decir, del proceso de evaluación de desempeño, busca evaluar el trabajo de las personas y su contribución con el fin de motivarlas, incrementar su compromiso con la organización, reconocer el aporte e incentivar que todos los trabajadores hagan uso de sus capacidades y conocimientos en beneficio de la empresa. Es algo parafraseado de la guía. De igual manera, la progresión en la banda y el desarrollo de los trabajadores dentro de la organización, teniendo en cuenta su desempeño individual, pensando siempre en los objetivos comunes que inspiran el fortalecimiento de la empresa. Y esta parte es muy importante. Por tal motivo, las partes declaran, esto es Uso y Ecopetrol, que la evaluación de desempeño individual se sustentará en los principios de equidad, respeto, justicia, objetividad y garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores y corresponderá a todos los niveles de la empresa el cumplimiento de estos preceptos. No lo están cumpliendo. No hay respeto, no hay justicia, no hay objetividad, no hay equidad y por eso nosotros queremos reclamar de Ecopetrol el cumplimiento de este principio que inspiró este acuerdo, que como todos sabemos solamente le aplica alrededor de 2.700 trabajadores, que son los trabajadores escalafonados. Pero esta declaración de principios es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. El proceso de evaluación de desempeño, como más o menos algunos lo conocen, los que no lo conocen yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Es un proceso cíclico, ¿sí? Es decir, no es un proceso que solamente se da a principio del año. Nosotros estamos viendo que la evaluación de desempeño genera grandes impactos en los trabajadores para estas fechas, es decir, para febrero, marzo, abril, cuando se hace
el ciclo final, es decir, este ciclo, esta parte, o que es cuando se agota el ciclo final del proceso, que es la evaluación en sí misma, pero el proceso como tal consta básicamente de 4 partes fundamentales. Uno, que es la planeación, y dice la guía que tiene que hacerse a través de una sesión presencial o virtual. Se deben tener en cuenta las restricciones médicas. Este punto, o la dedicación del tiempo, y de acuerdo a las limitaciones físicas o médicas que tengan los trabajadores, pues no se puede comparar lo mismo a un trabajador que tenga 100% sus habilidades o su capacidad física a un compañero que no las tenga. Eso fue producto precisamente de una insistencia nuestra, que se debía tener en cuenta eso. O por ejemplo, las restricciones por permisos remunerados sindicales no permanentes o permisos dedicados a actividades como la salud ocupacional, en fin, que hace que el trabajador no esté 100% en la operación, por lo cual no se puede medir en igualdad de condiciones al trabajador que esté 100% en la operación. Y esta sesión de planeación tiene que hacerse de forma presencial o virtual. Es una obligación, hay que cumplir la guía. Y lo digo que es una obligación porque hemos encontrado casos, y lo vamos a ver más adelante, en la que el trabajador manifiesta: oiga, a mí nunca me citaron a la planeación de objetivos, a mí nunca me citaron a acordar los objetivos con los cuales yo tenía que cumplir este año. Y este paso, si el jefe no cita al trabajador, está violando la guía y por lo tanto los derechos de los trabajadores. Y al violar la guía, que es un acto administrativo, es un reglamento interno de Ecopetrol, pues está violando también la ley disciplinaria. Yo creo que es necesario ponerlo en conocimiento de la autoridad disciplinaria. Y aquí, como lo dice la misma, dice, se realiza en una sesión entre el jefe y el trabajador donde se definen los objetivos a cumplir por parte del trabajador en un periodo de tiempo fijado de acuerdo con el alcance del rol y el cargo de este, los cuales deben estar alineados al TBG, matrices de despliegue, indicadores de los procesos del área a la cual pertenece el trabajador. La guía también dice que tienen que ser objetivos medibles, cumplibles en el tiempo, es decir, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, esta sesión de planeación es muy importante. Yo creo que los trabajadores tienen que hacerla, forzar que sea acordada, discutida en una sesión presencial o virtual con el jefe para que no se impongan objetivos imposibles de cumplir, porque como vamos a ver más adelante, por ejemplo, hay un caso en el que los objetivos a cumplir se lo ponen a un trabajador estando en vacaciones. Nadie está obligado a cumplir un objetivo estando en vacaciones y eso es absolutamente arbitrario. La segunda etapa es la etapa de los seguimientos, que es una etapa muy importante porque hay que hacerlo para efectos de que podamos, como su nombre lo dice, hacer seguimientos a nuestro desempeño individual. Aquí dice: las sesiones de desempeño son una herramienta fundamental que permiten al jefe y a los trabajadores realizar una realimentación con el objetivo de mejorar la claridad, la visión, el compromiso y la contribución de los miembros de los equipos de trabajo al logro de la estrategia del área de defensa y de la empresa. Y hay seguimientos formales e informales. Los formales son obligatorios, y los informales, todos los que quiera pedir el trabajador debe pedirle al jefe. Yo, por ejemplo, le pediría al jefe mensualmente: dígame cómo voy en mi evaluación de desempeño. Retroaliménteme oportunamente para que en la siguiente etapa, que es la evaluación, pues no me vayan a salir con sorpresas. Porque aquí el jefe también tiene la culpa de que un trabajador salga varias veces parcial o que reincida en la insuficiencia, máxime cuando en la guía se establece que las calificaciones en insuficiencia debían tener un plan de mejoras. Yo creo que en las de parcial también, así la guía no lo establezca, la nueva guía no lo establezca, pero debemos exigir, bueno, cuál va a ser el acompañamiento y cuál va a ser la acción del jefe para hacer que yo no reincida en una evaluación de desempeño parcial o insuficiente. Es decir, ahí el jefe también tiene la culpa y por lo tanto estas sesiones de seguimiento son importantes. Luego viene la evaluación, que es un proceso complejo que incluye la autoevaluación, la evaluación del jefe, el comité de gestión de talentos y realimentación. Nosotros no compartimos, por ejemplo, las modificaciones que unilateralmente hace el Comité de Gestión de Talentos, sobre todo cuando tienden a bajar el desempeño del trabajador. Por ejemplo, el jefe lo califica en satisfactorio, entonces lo bajan a parcial o incluso hasta insuficiente. Habíamos planteado la necesidad que no pudiese bajar más de un nivel, que se justificara. La guía dice que para hacer ese tipo de movimientos se tienen que soportar en datos y hechos, y estamos viendo que en la práctica eso no sucede. Es decir, que este comité de gestión de talentos, aunque actúan en consenso y aunque todos responden al unísono por la decisión que se toma, también estamos viendo que hay decisiones arbitrarias. Y el cuarto
paso, el cuarto nivel de este proceso cíclico de la evaluación de desempeño son los recursos que, como lo denunciamos recientemente en una reunión con Ecopetrol, Ecopetrol eliminó la apelación. La apelación permitía que el jefe del jefe en una reunión con BTH pudiera sustentar las falencias que hubiesen frente a la evaluación de desempeño, frente al desempeño del trabajador. Ecopetrol de forma unilateral eliminó esto, violando un principio constitucional como es el principio de doble instancia. Por eso consideramos que esto no solamente es arbitrario, sino es violatorio de los principios que inspiraron el acuerdo de Escalafón, que establece el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores y que obviamente es un principio fundamental o un derecho fundamental como es apelar, porque solamente el considerar que el jefe puede revisar, o sea, el recurso de reposición, deja que concentra el poder en el jefe, sin la oportunidad de que una segunda instancia, de pronto un poco más objetiva, revise la arbitrariedad. Por eso no compartimos esta modificación y consideramos que es violatoria de los derechos fundamentales de los trabajadores. Más adelante actuaremos conforme a eso y nosotros hemos considerado que, por ejemplo, la acción de tutela podría proceder allí. Vamos a utilizar algunos casos para ese efecto y también las inscripciones de los casos en los respectivos comités de reclamos, donde tendrán los jefes que ir a demostrar con datos y hechos, como dice el reglamento, la calificación que hayan hecho en contra del respectivo trabajador. Estos son algunas cifras para que las tengamos en la retina. El desempeño en el año 2017, estas fueron en el insuficiente el 0.8%, estos son los trabajadores solo, los trabajadores escalafonados, en parcial el 7.2%, el 78% es satisfactorio, en el año 2018 el 79.7%, bueno, ahí están las cifras, solo a manera de ilustración. Como podemos ver, la mayor cantidad de trabajadores están concentrados en satisfactorio y pues donde consideramos que hay arbitrariedad, obviamente también tengo que decirlo con toda la honestidad del caso, hay trabajadores que por X o Y motivo hemos encontrado que han tenido defectos en su evaluación de desempeño por problemas personales, por problemas laborales, por persecución, por incomodidad, por incompatibilidad con el cargo que están desempeñando, y a esos compañeros queremos brindarle nuestro acompañamiento para que mejoren su desempeño. Hemos encontrado casos totalmente arbitrarios, también es cierto, pero como podemos ver, la mayoría, los números, las cifras demuestran que alrededor del 80% la gente tiene un desempeño satisfactorio en la empresa. Obviamente nos preocupan estas cifras, estos compañeros, aquí hay que brindarle todo el acompañamiento por parte de la organización sindical, pero la tendencia siempre es a que el desempeño en Ecopetrol, pues obviamente estamos dando unos resultados importantes para el país, eso demuestra que el desempeño de los trabajadores es positivo. Entonces la evaluación tiene que ser objetiva. La evaluación del jefe, dice la guía en este punto, en este numeral, que la calificación debe ser basada en datos y hechos, consignados los comentarios que se consideren pertinentes, utilizando el concepto gerencial del jefe. Pues hemos visto evaluaciones en las que dicen simplemente sí porque sí, pero no consignan los comentarios que se consiguen. Incluso hay una evaluación de las reclamaciones que me han llegado que una trabajadora denuncia que habiendo tenido comentarios positivos en su evaluación, luego cuando fue a mirar, los habían modificado. Y la compañera conserva esos pantallazos y eso es bueno que la autoridad disciplinaria los investigue, porque incluso ahí hay una manipulación de datos, una falsedad, incluso a mi modo de ver, una falsedad en estos sistemas que atentan contra los derechos de los trabajadores. Lo dice la misma guía, que el Comité de Gestión de Talentos, que básicamente como a donde va el concepto del jefe, las decisiones que tome ese Comité de Gestión de Talento deben tener la suficiente solidez y ser significativos para generar los cambios. Estamos viendo que no tienen esta solidez y que a veces obedecen al capricho, simplemente porque, insisto, el jefe califica, por ejemplo, satisfactorio, y termina el Comité de Gestión de Talentos bajando la calificación incluso a insuficiente. ¿Con qué argumento? Alguien que no conoce al trabajador termina haciendo esa discriminación. Y en la misma guía, en notas generales, aparece que los jefes que presenten o analicen el desempeño de los trabajadores deben tener conocimiento del mismo en el periodo evaluado. Hemos encontrado casos en el que el jefe que evalúa
apenas si caso alcanza a conocer al trabajador, a que está violando la guía del jefe. Y otra cosa muy importante, los jefes que consideren que están incursos en algún conflicto de interés o situación que influye en su autonomía y objetividad en el análisis o para realizar la clasificación de algún trabajador, debe reportarlo a su superior inmediato para que se adopten las medidas del caso. Hemos encontrado casos de jefes que están denunciados por sus trabajadores, por sus subalternos, por temas disciplinarios, éticos, por acoso laboral, en fin, y no se declaran impedidos para hacer esta evaluación y por lo tanto esto afecta la objetividad de la evaluación y son casos que debe conocer la autoridad disciplinaria. Entonces aquí tenemos unos casos, obviamente muchos más. Yo siempre tengo abierto el correo para recibí en mi correo electrónico 26 casos. Los leí cada uno, la evaluación, el reclamo del trabajo, la respuesta, la apelación e incluso en algunos casos la negativa a conocer una segunda instancia. Estos son solo unos ejemplos, no los voy a mencionar todos. Todos los 26 casos los voy a poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria de Ecopetrol y van a ser sujetos pues, de acciones judiciales y pues al final con nuestros argumentos y pues determinarán. Yo no confío mucho en la Oficina de Control Disciplinario que en Ecopetrol es muy hábil para archivar muchos casos cuando uno pone en conocimiento estos temas tan delicados para los trabajadores, pero sí es muy hábil en ocasiones para tomar decisiones rápidas en contra de la actividad sindical. Pero bueno, es nuestro deber informar y tratar de que se hagan las investigaciones pertinentes y voy a poner algunos casos simplemente a manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, un caso en Cartagena. Aquí le dicen al trabajador que lo evalúan en parcial solo porque un día, es decir, el 20 de septiembre del 2018, llegó tarde. Y en mi opinión, este jefe transgredió la guía porque un solo evento, es decir, un solo evento, que puede ser una condición subestándar, es decir, un solo evento que además viola el debido proceso, porque por esto tuvo que haber habido una carta llamada a atención garantizando el debido proceso. Es un tema que yo tengo como sindicato, tenemos en conocimiento del Ministerio del Trabajo. Esas cartas de llamada a atención violan el debido proceso porque no garantizan la contradicción y la defensa. Precisamente en estos días esperamos que se surta una investigación rápida contra Ecopetrol por esa arbitrariedad de las cartas de llamado a atención. Este solo evento no puede ser suficiente para que el trabajador sea calificado en parcial. Esto es una total arbitrariedad. Y cómo es posible que aquí mismo diga que él venía siendo satisfactorio y solamente por este evento, es decir, una llegada tarde, que además no dice cuál, ni por qué causa, ni si era justificado o no, se le baja parcial. Entonces, todos tenemos días malos en el año y yo creo que un solo evento no puede ser considerado. Esto es una evidente discriminación y arbitrariedad por parte de ese jefe en Cartagena. En Barranca hay otro caso. Le dicen a un trabajador que lo dejan en parcial porque tenía que hacer 3 inspecciones de seguridad, hizo 2. ¿Dónde estaba el jefe? ¿Dónde se hizo el seguimiento? Aquí el jefe también tiene la culpa. Y manifiesta el trabajador en su reclamación que esta inspección de seguridad se la obligaron a hacer estando en vacaciones. Esto es una arbitrariedad por parte de este jefe. Es decir, nadie está obligado a lo imposible, como ya lo dijimos, y por lo tanto, este solo evento tampoco era posible para derruir una evaluación de desempeño satisfactoria en favor de este compañero. Otro caso en Cartagena. Aquí el trabajador lo califican en insuficiente, reclama, argumenta muy bien su reclamación, entonces le dicen, listo, revisamos su caso y lo pasamos a parcial. Y ya, pero no le dicen qué corrigieron, qué no corrigieron, en qué tenía razón, en qué no tenía razón. Aquí el trabajador argumentó que a él le habían impuesto unos objetivos en turnos de noche y él tenía restricciones para trabajar de noche. Aquí no hay datos y hechos que exige la guía. No se tuvo en cuenta su condición médica. Esta es una completa arbitrariedad por parte de Ecopetrol. Otro caso en Barranca Bermeja. Le reclaman a la trabajadora que no cumplió unos objetivos porque salió a vacaciones junto con la antigüedad completa, es decir, el ejercicio de un derecho que está en la convención no puede ser causal para ser calificada mal una compañera o un compañero. Esto es una arbitrariedad, aquí hay una subjetividad, no se puede permitir
y por eso consideramos que esto tiene que investigarse. Esto no es una evaluación objetiva. Aquí, a mi modo de ver, leyendo en todo su contexto la respuesta por parte de la empresa y las reclamaciones por parte del trabajador, de la trabajadora en este caso, se buscaron argumentos, pretextos para mantener su calificación. Incluso luego de la reclamación le dijeron dos eventos que no le habían dicho en la realimentación, es decir, excusas, simplemente más excusas para mantener una calificación sesgada y discriminatoria. Un caso en Orito, el compañero reclama, considera que su calificación de desempeño es injusta y que le responde la empresa, le dice que se permite reiterar los argumentos manifestados en la comunicación, donde en efecto no le dice nada, lo único que repite es el copy-paste que hay por formato en BTH, donde dicen que esto es un proceso completo, en fin, pero no hay datos y no hay hechos para sostener una evaluación de desempeño sesgada. En BIT, entonces aquí le dicen al compañero, usted es muy bueno técnicamente, no ha tenido debilidades, pero en las competencias usted tiene una conducta que se evidencia algunas veces sí y otras veces no. No le dicen cuál conducta. Ahora, si es una sola conducta, como ya lo dije, no es suficiente para mantener una calificación imparcial. Esto es una calificación que no tiene datos, que no tiene hechos, que no es objetiva, que no es concreta y que simplemente obedece al capricho del jefe para mantenerlo imparcial. Es decir, que aquí no vale que el trabajador sea bueno técnicamente, que le aporte la operación y los resultados, sino que un comportamiento quizás aislado, que además puede ser sujeto de seguimientos en las etapas que están así establecidas, que se puede corregir en el tiempo. No, se espera al final para tomar una decisión arbitraria en contra del trabajador. Un caso en Cartagena, aquí le señalan al compañero que es que él tiene un incumplimiento en las jornadas de trabajo, pero no le dicen cuál día ni a qué obedeció, no se le garantizó el debido proceso, es decir, dónde están los seguimientos. Por eso es importante los seguimientos en el proceso de evaluación de desempeño y los jefes están obligados a hacer esos seguimientos. Si no lo hicieron durante el año, pues también están violando la guía y también es una falta disciplinaria. En Barranca Bermeja, otro caso. Entonces dice que debe mejorar en algunos aspectos. Trato a todos con respeto, reconozco que como trabajador soy cortés y cordial, pero no dicen por qué. Es decir, ¿dónde fue descortés? ¿Dónde no fue cordial? ¿Por qué está promoviendo un ambiente que no es cordial y positivo? Es decir, ¿dónde están los datos y los hechos? Aquí el trabajador denuncia que simplemente fue un chisme, que hizo carrera, que dio lugar a un llamado de atención, que como ya lo hemos dicho, un llamado de atención que vulnera el derecho fundamental al debido proceso, que no garantiza la contradicción y la defensa, y entonces Ecopetrol procede a calificar mal al trabajador. En Neiva, este es un caso, ya han venido saliendo varios en el mismo sentido, en el que no se garantiza el derecho a una segunda instancia. Es una violación al derecho fundamental al debido proceso, es una violación al principio fundamental de segunda instancia. Ecopetrol unilateralmente revocó de la última guía. Hemos dejado las respectivas quejas como sindicato en las reuniones que hemos tenido y yo creo que esto puede ser susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. Entonces, tres consideraciones para finalizar. Ecopetrol, al modificar anualmente la guía, viola el acuerdo de escalafón, porque lo dijimos. Un principio que inspiró el acuerdo es que se respetaran los derechos fundamentales de los trabajadores, porque no respetan el principio de doble instancia, que es de origen constitucional, ni el derecho de representación de la organización sindical en las decisiones que afectan a nuestros afiliados, que es un principio, un derecho constitucional garantizado así por la jurisprudencia colombiana. Hay una evidente violación por parte de Ecopetrol. Segundo, los jefes deben ser investigados disciplinariamente por la arbitrariedad. A mí me parece totalmente absurdo que Ecopetrol no permita que una segunda instancia revise las decisiones arbitrarias de los jefes, es decir, ellos también pueden equivocarse y para eso son las dobles instancias. Y los jefes deben ser investigados por violar la guía, por no hacer la planeación de las sesiones, por no hacer los seguimientos como están en la guía, ni los planes de mejora, ni los acompañamientos a los trabajadores, ni basar la evaluación en datos y hechos. Y por eso estos casos más otros los voy a enviar
a control disciplinario para que se investiguen a cada uno de estos jefes, para que vayan a cada uno a responder por sus decisiones en estas injustas evaluaciones. Los casos pueden ser revisados judicialmente en razón a que impactan la compensación variable de los trabajadores sin perjuicio de las reuniones semestrales que se hacen en la subdirectiva y la anual que hace la Dirección Nacional. Claro que como aquí hay un impacto en la compensación salarial de los trabajadores, la compensación variable, pues estos casos pueden terminar en la justicia arbitral nuestra, que son los comités de reclamos, pero ojo, es muy importante que las subdirectivas hagan las reuniones que están en el punto 8 del acuerdo de escalafón, que son reuniones semestrales, que revisan la aplicación del acuerdo de escalafón. ¿Por qué es importante? Porque como la evaluación de desempeño es un elemento de movilidad escalafonaria, pues allí se deben reabrir estas discusiones. Eso sí, los dirigentes deben ir preparados con los datos, leídas las reclamaciones, los casos, sustentarlos e intentar destruir la arbitrariedad de los jefes con el suficiente argumento para poderlo hacer. Entonces, estas breves consideraciones, creo que un poco largo, pero necesario hacerlo. La idea es que sobre estos casos y otros, pues llegaron a mi correo electrónico. Quiero que sepa a todos los trabajadores que lo han hecho, que he leído cada uno de sus casos, me he detenido a hacerlo. En algunos casos no han habido unas buenas reclamaciones, en otros casos sí. En algunos casos la empresa ha justificado muy mal su respuesta, se es evidente la arbitrariedad, pues vamos a trabajar en esos casos para denunciar, para hacer lo que nos corresponde, sin perjuicio de que vamos a seguir exigiendo de Ecopetrol la modificación de esta guía, que sea una guía que tienda a la objetividad, que garantice los derechos de los trabajadores. Tenemos pendiente, producto del acuerdo convencional pasado, hacer una visita internacional para ver en una empresa internacional del sector petróleo cómo se evalúa a los trabajadores, y 2 visitas nacionales que nos permitan utilizar mayores insumos para mejorar el proceso de evaluación del desempeño al interior de la empresa. Siempre nuestra organización sindical estará velando por que se respeten los derechos de los trabajadores en el marco de esta herramienta y de cualquier decisión que quiera tomar Ecopetrol en el marco de las relaciones obrero-patronales. Muchísimas gracias por toda su atención y que tengan una bonita noche.